Dele. ¿Le parece que cantemos un himno? ¿Ya? Sí, sí, está bien. Chévere. Amén. Bueno, en primer lugar es un placer poder estar reunidos, ¿cierto? Para aprender juntos de la palabra de Dios. Y vamos a entonar una alabanza que es más que pertinente en estos tiempos entonarla, que es Cantaré yo a Jehová, porque nos hace recordar realmente el poder que tiene Él, cuán grande y poderoso es Él, para que no, realmente nuestro ser, nuestra alma no se vea tocado, ¿no? O desanimado. Entonces, vamos a entonar, mis hermanos. Entonemos. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y también mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y también mi salvación. Y es importante recordar realmente quién es Dios, ¿cierto? A quién tenemos como Padre. Aquel que abrió el mar en dos para que su pueblo pasara, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Él realmente podemos y debemos confiar. Entonces damos paso, no sé a quién le corresponde la oración, creo que Jimmy va a orar, no estoy bien seguro. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos, por favor. Excelentísimo Padre bueno que está en los cielos, en este momento queremos ponernos en sus manos y gracias por nuestro Señor Jesucristo, por quien permite, Padre, que lleguemos con nuestras oraciones a su presencia. Gracias por Él, porque a través de su Hijo amado nos brinda todas las bendiciones que necesitamos como hijos para seguir adelante, Padre, puesto los ojos en Él en este tiempo, Padre, los cuales, pues, a la verdad no son tan buenos, pero mi Dios, nuestra confianza sigue puesta en sus caminos, en su palabra y en sus promesas, querido Dios. Gracias por este tiempo hermoso que vamos a compartir. Sea usted quien bendiga a nuestro hermano Eric, quien va a impartir su palabra. Sea usted quien lo utilice como instrumento de bendición, mi Dios. Y que su palabra manifestada quede impregnada en nuestros corazones y pensamientos. Bendiga a cada hermano que está conectado, bendiga sus vidas, bendiga, Padre, sus proyectos, sea usted quien supla sus necesidades y también, mi Dios, en especial su vida espiritual. Mi Dios, quedamos agradecidos por todo su amor y es en Cristo Jesús que oramos y le agradecemos. Amén. Bueno, ¿puedo compartir mi pantalla, verdad? Yes. Ya. Muchas gracias, gracias por estar aquí, por querer estudiar la palabra de Dios. Hoy día vamos a estar viendo Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Vamos a estar estudiando esta noche. Me estaba preguntando Jimmy, le dije, esta es una foto, le quería mostrar. Mira Jimmy, Gerardo, ahí sí tenía pelo, mira. Oiga, está jovencito, está pollito ahí. Ahí se veía. Aquí era una clase de los sábados. Una hermana, otro hermano, todos hermanos ahí. Parecía José Miranda, el que está a los lados suyos. ¿Cuál? El que está de blanco como usted.
Ah, él. Ajá. Bueno, eso Qué bueno. para el recuerdo, ya me olvidé ya. Los tiempos de Noé. De Matusalén. Bueno, vamos al texto. Vamos a, si están ahí en su Biblia, en 2 Timoteo, Amén. ¿ya? Capítulo 3, versículo 1 al 9. Y vamos a leer todos juntos y para ir a... Vamos a grabar esto. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. Vamos a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bueno, eso es lo que leemos ahí. Y quiero que, mirando eso, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y quiero detenerme un poquito ahí diciendo, mire, ¿se acuerdan el capítulo anterior que habíamos estudiado? ¿Qué consejo le daba Pablo a su hijo Timoteo? Recordemos que recordemos que Pablo le está dando instrucciones a su hijo. Ya sabiendo que va a partir de esta tierra, le está dando las últimas instrucciones a su hijo en la fe. Y tenemos que recordar esto. Mira, ¿cuáles son las cosas que tú quisieras darle a una persona tan querida, que le tratas con tanto cariño y que, dice Pablo, no había otro como él? Entonces, él está dejando instrucciones para lo que va a venir. Ahora, si nosotros ponemos el contraste entre capítulo 2 y capítulo 3, la parte que vamos a tocar ahora, es un contraste total. ¿Se acuerdan un poco? Y quiero que puedan pensar. ¿Se acuerdan qué cosas tenía que guardar Timoteo? Mira, aléjate de las pasiones juveniles, aléjate de esas palabrerías que te llevan solamente a debate y problemas. Huye de las pasiones juveniles. Desecha las cuestiones necias, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si que sea Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces tenemos ahí un contraste. Mira, aquí le aconseja a Pablo en capítulo 2, le aconseja muchas cosas para Timoteo. Pero ahora le dice que se van a presentar un tipo de personas, y no estamos diciendo que las va a encontrar en el mundo, sino las va a encontrar en la iglesia. Y empieza diciendo,
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vendrán tiempos, también debes saber esto, que en los postreros vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, y a veces hay alguna confusión cuando nosotros leemos nuestras Biblias y pensamos, cuando escuchamos la palabra últimos días, algunas versiones, o postreros días, enseguida empezamos a pensar en qué. ¿O a qué se refieren los últimos días? ¿Ya? Varias versiones vierten los últimos días. ¿Ya? ¿A qué últimos días se refiere entonces Pablo cuando está diciendo, mira, en los postreros días, en los últimos días, van a venir tiempos peligrosos? ¿A qué se refería? ¿A algo que estaba para suceder 1000 años después? ¿O solamente en el tiempo de Pablo y Timoteo? Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Isaías 2:2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y este es un pasaje mesiánico, un pasaje profetizando lo que iba a traer Cristo. También tenemos en 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay también otros pasajes que nosotros podemos comparar, 2 de Pedro 3:3, Judas 1, del 17 al 18. Entonces, aquí ya vamos bien. Que dice, mire, en los postreros tiempos. Vamos a revisar otros versículos más, otros pasajes más. Hechos 2:17, y ese aclara un poco más, y con el que está en Hebreos, aclara mucho más todavía. En Hechos 2 tenemos, ¿qué tenemos en Hechos 2? Tenemos el día de Pentecostés, el día que se proclamó por primera vez el Evangelio en su plenitud. Y teníamos a Pedro proclamando el Evangelio ahí en Jerusalén. Y él empieza su discurso y dice muchas cosas, que Cristo vino, resucitó, mira, y Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. Pero mire lo que dice en Hechos 2:17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. ¿Y qué estaba sucediendo ahí en Pentecostés ese día? Dios había derramado su espíritu. Había derramado lo que Jesús les prometió a los apóstoles que él iba a derramar. Su espíritu para llevarlos a toda la verdad y que ellos iban a ser guiados por él en proclamar la verdad. Después, un poquito más adelante, ¿sí?, el apóstol Pedro da como cumplir esta profecía, de la que dijo 2:17. En Hechos 2:33 dice, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Le dice, mira, lo que ustedes están viendo y oyendo es lo que profetizó y se está cumpliendo. Entonces, los postreros días ya se estaban viviendo en los tiempos de los apóstoles. No es un tiempo más lejano, no es un tiempo que va a cumplirse o un poco antes de la venida del Señor, sino ya en los tiempos de Hechos, del día de Pentecostés, se estaban cumpliendo. Hebreos 1:2, Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira, también, ya hablando y identificando los postreros días, los últimos días, como los días en que ha hablado el Hijo, cuando vino Jesús. El escritor del libro de Hebreos nos dice que los postreros días son identificados cuando ha hablado el Hijo. Ahora, podemos ver que los postreros tiempos o últimos tiempos no se refieren a algún tiempo antes de la segunda venida de Cristo,
sino más bien a un periodo de tiempo indeterminado de duración, donde está presente las bendiciones del Mesías. Y es interesante que para los judíos los últimos tiempos eran considerados como el tiempo del Mesías. ¿Ya? Entonces, los postreros tiempos, como lo miraban los judíos y ellos ya estaban viviendo ese tiempo, eran los tiempos del Mesías, en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos. Y nosotros podemos pensar de la siguiente forma. Pensemos que hay 3 tiempos o periodos: los tiempos de los patriarcas, los tiempos de la ley, y por último el tiempo del cristianismo, o para los judíos el tiempo del Mesías. Si pensamos esto como un partido en 3 tiempos, estamos en el tercer tiempo o último tiempo. No sé si me entiende la idea. Para ilustrar, quiero decirle, mira, podríamos decir que la humanidad se podría referir en tiempo de los patriarcas, en tiempo de la ley y ahora en tiempo del cristianismo. Entonces, ya se cumplió el tiempo de los patriarcas, se cumplió el tiempo de la ley. ¿Y en qué tiempo estamos? En el tiempo del cristianismo, donde llegó las bendiciones del Mesías, donde estamos todavía nosotros. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Si lo dividimos en 3 etapas, estamos viviendo la última etapa, el último tiempo. Todos conocemos cuando es el último tiempo, por lo menos en fútbol se sabe cuánto dura. Aquí nosotros no sabemos cuánto va a durar este tiempo, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Jesús vuelve. Pero mientras tanto estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo un poco? Ya. Podría ser asemejarse a los tiempos en los que inicia pactos. O sea, cuando hace Dios un pacto, pacto 1, pacto 2, pacto 3. Sí, podría ser. Por eso nosotros era para ilustrar solamente, mira, teníamos el tiempo patriarcal, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de la ley y ahora el tiempo del cristianismo, porque son diferentes épocas y podríamos dividirlo así. Estamos en los últimos tiempos, en el tiempo donde trajo las bendiciones Cristo. Entonces, sigamos leyendo, vendrán tiempos peligrosos, y podemos traducirlo como tiempos peligrosos, difíciles, duros, de duro trabajo. Mira, en los posteriores tiempos van a venir tiempos peligrosos, difíciles, duros. ¿Por qué de estos tiempos? ¿Por qué estos tiempos van a ser peligrosos? Ya lo vamos a ir averiguando cuando vamos leyendo versículo a versículo. Vamos a leer de nuevo, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es una larga lista. Una larga lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y una lista bien grande de todas las cosas que va, de todas las características de estos hombres. Los tiempos difíciles, porque habrá personas, hombres o mujeres, ¿ya?, que van a ser con estas características. Y vamos leyendo la primera. Amadores de sí mismo. Filautos, es donde tenemos la palabra fileo, ¿ya? Y autos de mismo, o sea, amadores de sí mismos. Y quiere decir alguien que es egoísta, solo centrado en sí mismo. En sí mismo y en lo que quiere, sin importar Dios ni su prójimo. Que se centra en el interés propio. Es una persona amadora de sí mismo, y es una sola palabra en griego. Nosotros tenemos amadores de sí mismo, pero
es una sola palabra. Después tenemos la palabra, mira, de estos hombres que va a tener que enfrentar Timoteo, dice, avaros, que aman el dinero. ¿Han conocido a personas así? Sí. Ha habido y las van a seguir viendo. Gente que se ama a sí mismo y solo a ellos, que dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. Hay y los van a seguir viendo, habiendo. Después tenemos vanagloriosos. Y aquí esa palabra quiere decir fanfarrón o jactancioso. Alguien que pretende ser algo, pero que presume de algo que realmente no es y de lo que puede hacer. En un diccionario encontré el siguiente comentario. Los griegos dicen que le derivan de la palabra ale, que significa vagabundo, y de la otra palabra alazón. Era uno de esos charlatanes que pueden encontrarse en los mercados y ferias ofreciendo a voz en grito sus mercancías e infalibles, cúralo todo a los hombres. Diccionario de palabras de Barker. O sea, una persona vanaglorioso, fanfarrón jactancioso, es alguien que, mira, vanaglorioso dice que puede hacer tantas cosas, pero al último no hace nada, solamente es un fanfarrón. También la otra característica es soberbios. Soberbios. Y yo tengo esta definición, uno que con estimación hinchada de sus propios poderes o méritos, mira con desdén a los demás, incluso los trata con insolencia y desprecio. Y cuando vayan leyendo estas definiciones, no es para aburrirlo, hermanas, sino para que nos vayamos haciendo un perfil de esta persona. Si tendríamos que hacer un perfil de esta persona, ustedes vayan imaginándose qué tipo de persona sería esta. Recuerden, Timoteo va a tener que enfrentarse a ese tipo de personas, y nosotros también, en algún rato. ¿Ya? También estos hombres son blasfemos. ¿Ya? Son blasfemos. Un difamador o hablar mal o calumniosamente. También desobediente a los padres. Y podríamos decir, es un rebelde, un contumaz, impersuadible para con sus padres. Un desobediente a sus padres. Otra característica. Ingratos. Una persona que es ingrato, desagradecido. Una persona que es desagradecida. También impío. Una persona que es profano, malvado, perverso, alguien contrario a lo santo. Una persona impía es contrario a todo lo que es santo. Después, sin afecto natural. Sin afecto natural. Es una persona inhumano, sin amor, insensible, sin amor familiar, sin amor a sus padres e hijos. Sin este amor que se necesita, ese amor que se necesita en familia para poder unirlos y poder hacer una familia que normal. Hay personas que realmente a veces tienen ese tipo de, no tienen afecto natural por su familia. Después tenemos implacables. Una persona que no se puede llegar a acuerdos. De ahí una persona también que no admite treguas y no acepta una reconciliación. Implacable, una persona que está conversando y nosotros en nuestro vivir tenemos que a veces ponernos de acuerdo en algo pero hay personas que no son cristianas y a lo mejor pueden llegar a la iglesia que pueden tener esta característica. Personas que no pueden llegar a acuerdos. También tenemos la otra característica, calumniadores. Y si está leyendo ahí, dice diabolos.
que quiere decir calumniador, acusador falsamente, amante de los chismes, malicioso, etc. Esa palabra, diabolos, hace la referencia a una persona que tiene inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y las actitudes de otros, y a esparcir sus acusaciones y la crítica en la iglesia. También es usado para referirse al diablo, ¿ya? Esta palabra calumniador, por lo menos en este pasaje, que quiere decir diabolos, porque el diablo eso es, calumniador, acusador, falsamente, etc. Así que también estas personas son intemperantes, sin autodominio y sin control. Sin control de sí mismo, tomando una vida libertina y no controlando sus deseos y comportándose como quieran. ¿Ya van haciéndose una idea de estas personas? ¿De este tipo de hombres? Aborrecedores de lo bueno. Se oponen a todo lo que es correcto. Yo he conocido personas que solamente cuando escuchan el cristianismo aborrecen todo eso. Y aborrecen todo lo bueno y todo lo que viene de Dios. También traidores. Y la misma palabra que usa Lucas 6:16 para referirse a Judas. Impetuosos, imprudente, precipitado, irracional, temerario, irreflexivo. Una persona que actúa sin pensar. Llega y lo hace. Una persona infatuada, inflado de orgullo, arrogante. Es como envolverse en humo. Decía algunos comentarios para esa palabra. Amadores de los deleites más que de Dios. Que ama el placer más que a Dios. La superioridad de placeres y deseos propios sobre los deseos de seguir a Dios o agradarle a Él. Amadores de los demás que de Dios. Que ama el placer más que a Dios. ¿Ya se están haciendo la idea del perfil de este tipo de personas? Y después dice, y viene una parte aquí interesante que dice, ¿tendrán qué? Tendrán apariencia de piedad. Y niegan la eficacia de la piedad. Es una apariencia externa de reverencia, respeto y adoración y devoción a Dios. Es una apariencia. Y podríamos decir, por ejemplo, vamos a leer en Mateo 23, vamos a leer donde Jesús llama a los escribas y fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Y yo creo que también se aplica a este tipo de hombres, porque en apariencia están haciendo todo bien, en apariencia. Pero internamente en su corazón están por otra parte. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y negar algo es algo más que pensarlo, sino es una práctica. Yo con lo que practico demuestro lo que creo. Y no podemos separar esas dos cosas. Yo soy lo que creo. Si estoy viviendo pensando una cosa o actuando una cosa y creyendo otra, no es correcto. Tengo que ser lo que yo pienso, pero de acuerdo a lo que Dios quiere. A esto se evita, apártate de ellos, como diciéndole no tengas compañerismo. Ya. Y ahora tenemos el perfil, mira, porque van a haber hombres
así con esas características. Ustedes si hacen el perfil o se hacen la idea de una persona de esas características, que si uno habla con él no va a querer escucharte, si uno habla con él va a estar mucho más arriba que tú, o que va a tener una apariencia de piedad, pero va a negar esa piedad, esa devoción a Dios. Y dice que al parecer se va a enfrentar en la iglesia ese tipo de personas. Ya llegamos a versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Perdón que me salté tan rápido. Hasta ese punto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Que, bueno, ahí describe a una persona, claro, con muchos aspectos negativos. Pero, ¿cómo sería disfrazándose de piedad alguien que tiene tantos aspectos negativos o tantas cosas que resaltarían? O sea, lo veo como confuso. ¿Cómo podría ser piadoso? O sea, ¿cómo podría engañar a alguien o intentar ser piadoso? Alguien puede aparentar muchas veces, ¿ya? Y puede aparentar ser piadoso, ser devoto a Dios y muchas cosas. Pero yo creo cuando se le enfrenta con la verdad, cuando comparamos, yo lo pongo así, cuando comparas la verdad y confrontas a estos hombres que están portándose así, tú los vas a ver cómo son. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando ellos dejen ver lo que realmente son, se va a descubrir quiénes son realmente. ¿Ya? Porque algunas personas, y lamentable, a veces se dejan dominar por la carnalidad o se dejan dominar por sus deseos. Y se convierten, a lo mejor no tienen las características, todas esas características que hemos leído, pero a lo mejor tienen algunas. Y cuando hay personas así en una iglesia, lo más seguro que va a haber ¿qué? ¿Qué vimos en el capítulo 2? Dejan las palabrerías, los debates sin sentido. Y tal vez estas personas, por no conocer la piedad y no querer conocer la verdad, ¿qué van a hacer? Van a sacar a reducir todo su temperamento, sus características, y va a haber problemas. Por eso, mira, por eso yo pienso que en 2 Timoteo 2:25, mira, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y yo que pienso que estos tipos de hombres va a tener que enfrentar Timoteo, y por eso Pablo le recomienda eso, a ver si estos hombres se arrepienten. Eso es lo que yo me viene a la idea, porque es la idea que después continúa, mira, de estos hombres que tiene que convencer Timoteo y tal vez tenga que ir con la verdad, a ver si salen del lazo del diablo, a ver si los rescatan. Porque esa es la idea. Y a veces no hay esfuerzo que no valga la pena. ¿Ya? Pero a veces, mira, vamos a leer, lo leímos la semana pasada en Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y estoy pensando que ese tipo de hombres que tienen toda esa característica, a lo mejor se van a presentar en algún momento. Pero mira, recuerda, él, lo que le dijo,
Porque el siervo de Dios debe ser tal cosa. Y una de las cosas que hemos visto también es que, mira, el cristiano, y sobre todo el líder, va a sufrir. Pero tiene que sufrir como cristiano, tiene que sufrir como un siervo de Dios. No como un malhechor, no como una mala persona, sino que tiene que ser sufrido. Y la otra vez hablamos de esta palabra sufrido en 2.24, en 2 Timoteo 2.24, que era la idea como de ser paciente de lo que es malo, ser paciente con todas estas cosas malas. Y es una de las cosas más difíciles, porque no estamos acostumbrados a eso. En el cristianismo de ahora, en el mundo religioso, podríamos decir mejor, hay muchas cosas que dicen, no, venga, pare de sufrir, no, aquí es pura alegría, pura bendición y todo. No. Cuando leemos esta carta, aterrizamos y sabemos que en el cristianismo vamos a sufrir, pero Dios nos advierte cómo hay que hacerlo, de qué cosas tenemos que tener cuidado. Pero confiando en Dios, en que siempre, si estamos con Él y hacemos las cosas que Él nos pide, vamos a salir victoriosos, vamos a salir del lado de Dios y vamos a estar bien. Ya. Entonces volvamos al, no sé si respondí, Freddy, a tu pregunta que... Continuemos, sí. Ya, gracias, Freddy. Ya. Volvamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas, que llevan cautivo a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira, tenemos estos hombres con estas características y además de eso, ¿qué están haciendo? Estas personas. Ya sabemos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Solo es apariencia. Ya su carácter fue descrito. Que solo podríamos decir que solo aparentan ser cristianos. Y te digo, es algo difícil para ver para nosotros, pero tal vez en algún momento se van a dejar ver, se van a dejar mostrar tal como son. Dice que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Se meten. Y quiere decir la palabra que entrar como sigilosamente, clandestinamente, deslizarse. Aprovechando sus características, se meten en las casas. Mira, una de las características que vimos era como un vendedor callejero que podía vender cualquier cosa y decía que curaba cualquier cosa y lo que vendía era fabuloso. Imagínate una persona así, va a querer ocupar eso. Y con más facilidad va a poder entrar donde esas personas, donde esas mujercillas. Mujercillas, aquí tal vez en nuestra Reina Valera, 1960, mujercilla tomamos como una mujer chiquitita, no, pero realmente es una forma despectiva de decir mujercita, en sentido despectivo, mujer débil o fácil en lo moral, una moral relajada. Podríamos decir una mujer afecta más a los placeres que a Dios. Y después de estas mujercillas cargadas o amontonadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y aquí cuando dice diversas concupiscencias, había un diccionario que decía como un arcoíris, diversas deseos, como el arcoíris que tiene muchos colores. O sea, dando a referir que eran muchas, diversas concupiscencias que ellas estaban todavía llevando. Perdón. ¿Ya? El verso, vamos a leer el verso 7,
Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Arrastrada por diversas concupiscencias, llevada por varios deseos, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Uno preguntaría lo siguiente, a ver, ¿que no han aprendido nada? Supuestamente es el contexto que tal vez, y están yendo a la iglesia, están recibiendo instrucción, y no están aprendiendo nada. Tal vez sus deseos carnales son más fuertes y por eso tal vez es la razón que no pueden aprender y llegar a un momento a conocer la verdad. Esa verdad que nos hace libres, ¿se acuerdan? Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez no llegan a ese punto porque están cargadas de pecado y no dejan su pecado. Y llegan estos hombres que tienen apariencia de cristianos, ¿y dónde van a ir? ¿Van a ir a la oveja más fuerte? ¿A la que tiene más conocimiento y es más fiel y es más santa? ¿O van a ir a la ovejita más débil? Y podríamos decir un lobo vestido de oveja. ¿Dónde va a ir? Una fiera salvaje, y como se comportan estos hombres a veces, van a ir a los que son más débiles. Freddy, mande, dígame. O sea, pero armando como el contexto general dice que vendrán bien tiempos peligrosos porque vendrán hombres de estas características y engañarán a estas chicas, ¿no? Sería como una advertencia como a los padres. Por ejemplo, yo que tengo hijas pequeñas, pero cuando crezcan, claro, van a venir estos hombres peligrosos. No sé, ¿cómo? Sí, no Porque no el contexto me da a la impresión hombres, de que sino la quiere decir palabra eso, quiere algo así. decir personas. Personas que tienen esas características, no es la palabra mujer ni hombre, es una palabra genérica para decir personas, gente. Vendrá gente así, de estas características. Ya. Ya. Gracias, Freddy. Entonces, sigamos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. James y Jambres. Si alguien tiene Biblias anotadas o de estudios, tal vez diga lo siguiente. Únicamente mencionados aquí en la Biblia, traducciones judías los identifican como los magos que se lo pusieron a Moisés en Egipto. Eso podemos encontrarlo ahí en Éxodo 7, verso 11 al 12 y el verso 22. Es la única referencia que tenemos extra bíblica de quién eran estos James y Jambres. Entonces, resistieron a la verdad. Estos magos asimismo, estas personas resistieron la verdad. ¿Y cómo eran estos hombres? Hombres corruptos, de entendimiento, corrompidos de mente, pervertidos, corruptos en lo que piensan y comprenden. Réprobos en cuanto a la fe. Es alguien que rechazable en cuanto a la fe, que no pasa la prueba. O sea, si lo examinamos como un cristiano, ese tipo de personas no pasa la prueba de cristiano. Este tipo de personas no pueden pasar el examen. Ya son rechazados porque su fe es falsa. Son apariencia. Más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y mira, será manifiesta, lo que te dije en delante, en algún rato se van a dar a conocer quiénes realmente son. ¿Cómo son realmente? ¿Ya? Y no, yo no estoy diciendo que de repente algún hermano tenga algún exabrupto, algo que se moleste y tenga un día difícil y estuvo en la iglesia y pasó un percance. No estoy diciendo eso. ¿Ya? Eso es muy diferente. Pero estoy diciendo que tal vez en la iglesia va a haber personas que tengan
y llegan a la iglesia con esas características y llegan a ser cristianos, pero cristianos de nómina, o sea, solo anotados, pero no realmente convertidos. Pero el trabajo de Timoteo era de poder convencerlos para que se puedan salvar. Miren, más no irá más adelante, porque en su sensatez será manifiesta a todos. Entonces, en algún momento, los verdaderos hermanos se van a dar cuenta de quién es esta persona. Cómo es, cómo trata a su prójimo, cómo trata a todos. Como también lo fue la de aquellos. La de aquellos que, James y Jambres. ¿Y James y Jambres qué hicieron? Cuando tiraron cuando hizo ese demostración de frente a Faraón de tirar la vara y que se convirtió en culebra, y después los magos vinieron y también hicieron lo mismo, y la culebra que hizo se convirtió o sea, siguió culebra pero se comía a las otras dos. Y después más adelante con la plaga de piojo y con otra plaga más, que ahí está Éxodo 8 y Éxodo 9, trataron de hacer algo pero no pudieron hacer nada. O sea, al último, el que estaba con Dios, Moisés, venció. ¿Ya? Entonces, mira, si nosotros estamos con Dios, seguimos las cosas de Dios, pero estamos atentos a todas estas cosas, vamos a tener que poner de nuestra parte. Pero en algún momento se va a hacer manifiesto todas estas cosas. Y yo he pensado bastante hoy día, si me he tocado en mi vida con alguien así de este tipo. Y yo creo que me he tocado una vez. Pero sí, es difícil. Pero como cristiano uno tiene que hacer todo lo posible para que escape del lazo del diablo, para que pueda convertirse, para que pueda salvarse si está en esa actitud o en ese estado, podríamos decir. No sé si Gerardo, Jimmy quieran aportar algo o alguien más de la clase quiera comentar algo. Sí, un poquito para, de repente colaborar en ese entendimiento, ¿no? A ver, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es un poco lo que decía Eric, ¿no? Y lo que manifiesta por todos lados la Biblia. En los últimos tiempos, que los últimos tiempos bíblicamente es desde Jesucristo para acá. ¿Cierto? Como decía Eric, el último tiempo, como si fuera un partido de fútbol, ¿cierto? Estamos en el último tiempo, no sabemos si estamos en el 30, en el 40, en el 25, en qué minuto estamos, no sabemos. Pero que estamos en el último tiempo, ¿sí? Entonces, bajo ese entendimiento, la Biblia constantemente siempre manifiesta que en los últimos tiempos es un tiempo peligroso. Y es un tiempo peligroso porque principalmente van a abundar los falsos maestros, los falsos profetas, e inclusive la palabra también manifiesta que inclusive anticristo, ¿cierto? Como dice Primera de Juan. Entonces, si van a haber todos estos peligros, ¿qué hacemos? Estamos complicados entonces. A partir de ese pequeño contexto, esa pequeña base, creo que lo que realmente Pablo le está diciendo a Timoteo es, van a haber muchos de estos. Y da toda la lista, ¿cierto? Todo ese perfil, como decía Eric. Pero ese perfil es como que una de las ayudas que Dios nos está dando para estar prevenidos, para estar al tanto, para saber si realmente quién pudiera o no pudiera, para no caer, ¿cierto? En esas artimañas. Y tengo una imagen, ¿cierto? Que de repente nos ayuda un poco a entender ese aspecto. Permítame. Ok. ¿Sí la ven? Cierto. Un billete con Ahora, la cara. ya. ¿Qué pasa si, supongamos, ¿no?
yo le hago un trabajo al hermano Frey y Frey me paga con esos $100. Es un ¿Qué billete pasa? falso. ¿Ah? Es un billete falso. ¿Pero cómo sabes tú que es falso? Porque conozco el verdadero. Ajá, cierto. Entonces, ese más o menos es un poco el enfoque de lo que viene hablando aquí, ¿no? Porque, a ver, de que van a haber falsos maestros. Eso dalo por descontado. No es que de repente existe la posibilidad, no, van a haber. Eso es de cajón, ¿cierto? Como decimos en Perú, eso es fijo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Estamos expuestos, sí y no. Sí estamos expuestos porque van a venir, ¿cierto? Es como los problemas diarios, ¿no? Los problemas vienen porque vienen, entonces van a venir. Pero, ¿por qué no estamos expuestos? Porque lo que realmente está manifestando aquí la palabra de Dios es a quienes se lleva, o a quienes engatusa, a quienes convencen este tipo de personajes. Decía el texto, ¿no? A las mujercillas, que están todo el tiempo aprendiendo, pero nunca aprenden realmente. Nunca llegan al conocimiento de decir, están tonteando, ¿no? Están aparentando, ¿cierto? Porque no, o sea, no hay un crecimiento real y verdadero. Entonces es como que están, pero no están. Hacen el ademán, ¿cierto? Como que no están realmente interesados en crecer espiritualmente y en aprender de Dios. Ahora, si uno está de esa manera, es como que persona de alto riesgo, ¿no? Como el día de hoy, por el problema del coronavirus, las personas de 60 para arriba, ¿no? Personas de alto riesgo. Bueno, si estamos todo el día aprendiendo, pero no llegamos al conocimiento de la verdad, estamos así, expuestos. Pero si nos reforzamos y nos edificamos y nos fortalecemos y aprendemos realmente lo que dice la Biblia, como dice, y eso quería terminar con esto, lo que dice, ¿no? Pero no irán más adelante, versículo 9, justamente el que leyó Eric, ¿no? Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, el riesgo está, porque estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿quieres estar seguro? Aprende y conoce realmente lo que Dios está diciendo en su palabra. Profundiza cada vez más. Asegúrate cada vez más lo que realmente Dios dice. ¿No quieres estar seguro? Pues como las mujercitas, ¿no? Que aparentemente están aprendiendo siempre, pero nunca realmente llegan a aprender y a conocer lo que Dios está diciendo. Entonces, eso más o menos sería como para poder clarificar un poquito más, ¿no? Gracias, Gerardo. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer algún comentario. Por favor, quiero escucharles. Jimmy. Ujú. Cuando Freddy estaba haciendo la pregunta y manifestaba que cómo estas personas se muestran, ¿no? Si con estas características uno a leguas, rápidamente uno se da cuenta qué clase de personas son. Pero dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Puede ser que Ambato todavía, la iglesia todavía es pequeña y no haya todavía esa experiencia de pasar por una división o encontrar personas tan malas que son utilizadas por Satanás. O las congregaciones de los hermanos están, puede ser que hayan experimentado ciertas calamidades dentro de la congregación. Pero de que Satanás está trabajando y va a trabajar. Y recordemos que va a estar dentro de la iglesia, no, como decía Eri, no es que viene de afuera o vamos a tener un problema con alguien de afuera, no, va a salir dentro de la iglesia. Por eso es que cuando se predica el evangelio es necesario hacerlo muy claro.
y al momento que se le dan esos 40 días a esa persona que se bautiza, ser muy sincero y transparente con él. A futuro, cada hermano va a tomar su posta de seguir creciendo espiritualmente. Y en Timoteo, 1 Timoteo, el capítulo 4, verso 16, me gustó tanto ese texto porque nos manda a analizarnos a nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un consejo práctico que nos dio nuestro hermano Gerardo es verdad, de que se va a presentar, se va a presentar. Pero ¿seremos nosotros los que nos dejemos utilizar por estos hermanos? ¿O seremos nosotros los instrumentos de Satanás para destruir la iglesia? Porque es ahí donde nosotros debemos estar pendientes, porque no sabemos de dónde va a salir. O cuando nosotros nos descuidaremos de las cosas espirituales. Porque estos hermanos, porque son cristianos los que están hablando ahí. ¿Quiénes salieron? ¿De dónde salieron? ¿Y cómo comenzaron a influenciar dentro de la iglesia? Y es ahí donde nos toca a nosotros, primero, velar y orar, estar pendientes siempre, involucrándonos siempre en las cosas del Señor. En mi corta vida, ¿no? Porque ya son unos 41 años, es corta la vida que tengo. He visto algunas divisiones de las iglesias de Cristo. Y justamente cuando usted ve estas divisiones, a los hermanos que están ahí, ustedes pueden ver estas características. Personas, hermanos que parecen que no fueran hermanos, que no tienen una calidad moral, que no tienen una vida espiritual buena, porque cuando hablan se les ve el desprecio, se les ve las intenciones malas con los hermanos mismos. Y mirando que estamos hablando entre cristianos para con la iglesia del Señor. Pero aún así, nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a perdonar para no lastimarnos nosotros mismos, sino más bien comenzar a hacer las cosas como Dios nos enseñó. Orad, permanecer en oración y comenzar a actuar de una manera muy prudente y sabia. Anécdotas. En la congregación que yo asistía hace mucho tiempo, experimentamos 3 divisiones. De esas 3 divisiones nos tocó con paciencia, porque estábamos dentro del liderazgo, con paciencia escuchar a estos hermanos y hablar con ellos y ayudarles a crecer para que no sean utilizados, dejarse seguir utilizando por Satanás. Pero cuando esto se presenta, la iglesia queda muy dolida, muy lastimada, y muchos quieren no seguirse reuniendo y muchos quieren quedarse mejor en casa o buscar otra congregación. Al liderazgo le tocó reunirse y buscar estrategias espirituales para poder fortalecer, visitarlos en casa, explicar la situación y animarles de que sigan en el camino. Nos tocaba de 2 a 3 meses estar en constante oración y visitas. Nuevamente la iglesia comenzaba a reunirse, a tomar ánimo, a congregarse, a ser fiel, y nuevamente estábamos juntos, 70, 80, una vez llegamos a 100 miembros una temporada, y lo más difícil es llegar a esa cantidad, 100 miembros, lo más difícil, porque es duro que los hermanos concienticemos de que la vida en Cristo es mucho mejor. Pero llegando a eso, experimentamos otra, y así mismo nos tocó, hasta que uno puede ir creciendo y madurando, y en especial pudiendo conllevar su vida espiritual. ¿Cuáles eran las experiencias que presentaban los hermanos? Dice, hermano, fui muy ingenuo, me dejé convencer por las palabras de este hermano, sin saber cuáles eran sus intenciones. Por eso es que Timoteo es muy orientado e instruido por Pablo. Pablo sabía quién era Timoteo. Pablo sabía todo lo que él había sufrido con él. Y Pablo sabía que Timoteo estaba encargado para conllevar la iglesia que estaba en Éfeso. Por eso le está dando esas instrucciones. Y démonos cuenta que ya estamos casi al último capítulo. Estamos el 3, vamos a entrar al 4. Y le está dando estas cosas más serias, algo ya más personal. Ten cuidado con estas personas. Entonces, mis hermanos, cuando se presente algo así, es necesario no despreciar al hermano, amarlo, pero ser sincero con él y no dejarse utilizar o manipular con tales comentarios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Aléjate de tales personas. No te dejes influenciar, porque como ellos manipulan la piedad,
de ser buenos, bondadosos, misericordiosos, que el amor de Dios está en ellos porque quieren ayudar a otros hermanos, pero no nos damos cuenta que atrás de todo eso hay un mal. Entonces, ahí es que Dios nos manda a ser sabios y astutos también. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. En ese versículo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, lo que nos hace meditar también esto, existe Satanás, y es poderoso Satanás. Dos, que no nos dejemos utilizar por él. Y tampoco, si vemos algo así, que oremos primero y no apoyemos tales acciones. Me acuerdo de La Colón, una iglesia muy linda, grande, pero también tuvo que padecer esas necesidades. Gracias a Dios, en la actualidad hubo también un ministerio muy grande de fortalecimiento y tenemos una congregación que sigue adelante. Pero Satanás va a trabajar. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta con estos textos, que Satanás es astuto y va a ser la manera, cualquiera que sea, para poderse involucrar y destruir, porque eso es lo que viene a hacer él. Mas nosotros nos toca estar instruido en la palabra, teniendo comunión, involucrando en las actividades espirituales, conociendo la realidad del asunto, porque ¿quién es el que mayormente critica? El que no hace nada. Esa es la cruda realidad. Porque el que mete la mano en el arado y sabe el trabajo que cuesta, ese va a decir, no hermano, ¿qué pasa? Nos cuesta, ¿qué hora salí de la casa del hermano a visitarlo? 11, 12 de la noche llegando a mi casa. Hermano, tal día, fin de semana, ir a dejar una benevolencia. Hermano, en estos momentos de necesidad, visitar a tantos hermanos, llevar benevolencia. ¿Usted sabe lo que es el trabajo del ministerio? No. Entonces, los que hacen menos son los que más hablan y los que más destruyen. Entonces, es necesario nosotros, para estar siempre avivados por el Espíritu Santo, involucrarnos, animarnos, y que todos estos consejos que nos está dando el apóstol Pablo, en especial a Timoteo, y que también recae para nosotros, porque estamos en los últimos tiempos, y lo que dijo él y lo que dijo Orar es verdad. Estos son los últimos tiempos, la era del cristianismo. Pero hasta que él venga, no sabemos qué cosas van a suceder. Estamos experimentando una pandemia. Gracias a Dios estamos teniendo estos medios para edificarnos, pero aquí también podemos ser instrumentos de bendición. Es decir, que ustedes están siendo parte de ese tiempo de fortalecimiento espiritual para cuando nos toque enfrentar momentos difíciles como lo que está presentando aquí Timoteo. Esa era una pequeña acotación que quería presentarles, y gracias al hermano Eri, en realidad el material es muy bueno y si nos ponemos a meditar es muy profundo. Bueno, cuando uno presenta, trata de leer esta lista, uno puede seguir meditando, uno puede seguir siempre pensando y meditando en la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor están pensando muchas cosas, pueden seguir pensando, pueden seguir meditando la palabra de Dios, y eso es bueno, porque muchas cosas de la palabra de Dios se quedan así. Cuando uno las medita, y vuelve a pensar, y vuelve a leer, uno puede absorber todo eso de las cosas de Dios. Bueno, gracias a todos por estar hoy día aquí, a Freddy, Gerardo, Berito, hermano Germán, de allá también, no me acuerdo cuál es su nombre, Hermana Sonia, hermana Sonia, está también, Paulina también estaba conectada. Alex, y Isaías Pingo de allá de Machala, y también no sé, creo que Galaxy 5, J5 Prime también era de por allá. Tiene un nombre muy común, ¿no? Sí, sí. Galaxy 5. Dice. Es mi hermano. Ah, ya, ok. Saludos, hermano de Alex Chisa. Saludos, muy buenas José, noches. el hermano de... Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Bendiciones. Un gusto de tenerlo con nosotros. Gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, a todos muchas gracias, y yo no sé si podemos terminar con una oración. Le quiero pedir a Freddy si nos puede ayudar con la oración. Sí, vamos a inclinar nuestros rostros.
para orar. Gracias, Padre de Gloria. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este día, por las palabras que nos has hecho llegar, Señor. Gracias por tu pan de cada día, Señor. Te damos gracias por la vida de los hermanos, de los que son instrumentos tuyos, Señor. Te rogamos que los sigas bendiciendo. También a todos los que escuchamos tu palabra, Señor, para ponerlas en obra, para ser un reflejo, Señor, de lo que deberíamos como ser hijos tuyos, Padre. Te rogamos que sigas poniendo, Señor, en nuestro corazón el conocerte cada vez más, para justo saber la diferencia, Señor, entre personas que aparentan ser piadosas y las que no. Te rogamos, Señor, que nos sigas fortaleciendo espiritualmente y que nos ayudes, Señor, principalmente a confiar en ti, a confiar en que por medio de ti, Señor, es que tenemos y alcanzamos, Señor, eh, la fe y la fuerza, Señor, espiritual. Te rogamos, Señor, para que sigas alimentándonos día a día, y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.